Doy la bienvenida a Pía Ceballos. Para aquellos que no la conozcan, ella es activista trans travesti de MTA. Le vamos a pedir que nos explique un poco todo y vamos a hablar un poco de absolutamente todo con Pía. Muy buenas noches, Pía, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo estás vos? Muy bien, querida, ¿todo lindo? Muy bien, gracias. Contame, ¿qué es ser activista trans o trans travesti o travesti trans? Bueno, a mí me gusta poder mencionar la palabra travesti trans para poder reflejar las identidades tanto trans, ¿no? Varones trans, mujeres trans, identidades trans, pero también la palabra travesti, que es una palabra que Loana Berkins, una activista, ¿no? de Salteña, reconocida a nivel internacional, mencionaba que la palabra travesti es una categoría política de lucha de las personas, de las corporalidades travesti de los años 90 frente al abuso policial. Particularmente de esa redada de conflicto, de tensión con las fuerzas, la palabra travesti encuentra justamente un valor en la lucha y en la resistencia. En algún momento la palabra travesti estuvo relacionado a un varón que se viste de mujer, ¿no? Entonces decía un travestismo, ¿no? Relacionado a eso. Y nosotras sabemos que ese concepto poco tiene que ver con la construcción de nuestra identidad, entonces la palabra travesti va a venir de esa revuelta, de esa revolución de las travestis en los años 90. Hay un video en el cual Loana muy bien lo dice, que ella es travesti. Ella es travesti, y no es solo travesti, es mucho, es una construcción de muchas identidades, porque lamentablemente creo que lo que le ocurre generalmente a las travestis es esta cosa, sos solo travesti, y es mucho más que ser travesti. Por supuesto, Loana decía, bueno, si volvería a nacer y volvería a morir, o sea, lo volvería a hacer siendo travesti. Y creo que reivindicar la categoría de travesti hoy en día es sumamente importante, no solo por lo que se vive en esta sociedad en el momento que una decide construir una identidad diferente a la asignada al nacer, atraviesa distintas situaciones de discriminación, de bullying, de segmentación, de estima, de exclusión. Entonces, no es que un día una persona dice, ay, bueno, decido ser travesti por lo bonito que es. No, trae aparejado algo muy complejo, ¿no? Es una categoría que hoy no es leída por un sistema, ¿no? El sistema es un sistema binario, es un sistema de varones y mujeres. Lo que logró la Ley de Identidad de Género allá en el 2012 es justamente el reconocimiento de todas nuestras identidades de por fuera de esa binariedad, y ahí nosotras, y también Loana, ¿no? que en aquel momento se había conformado el Frente Federal por la Ley de Identidad de Género, que fue una lucha muy importante. Se ganó en el Congreso, pero también en nuestra sociedad. Pone una traba en el Congreso, me acuerdo de ella con su eslogan cuando que estaba candidata a diputada nacional. Desde siempre, más desde que empecé yo en los medios, acá en Salta con Matías Hesling, recuerdo que hablábamos con Matías esta cuestión. Ellos hicieron varios spots, me acuerdo que uno era el de un hombre corriente que lo llevaban preso y en realidad era una travesti. Porque un hombre o una mujer cualquiera se podían salir a correr con short, todo, y estaba bien. Ahora una travesti con short estaba buscando sexo. Porque vos travesti estás todo el tiempo con un radar buscando sexo. Es lo que pareciera que muchos tienen en la cabeza, ¿no? Así es, en aquel momento esos spots lo que buscaban eran sensibilizar a nuestra sociedad. La Constitución de Salta dice que todas las personas son iguales ante la ley y habla, ¿no? Pero bueno, ahí lo que veíamos que justamente no todas las personas somos iguales ante la ley, algunas corporalidades somos leídas de alguna forma y marcadas como unas personas que delinquen, que rompen con eso de la moral, la buena costumbre. Entonces ese spot de aquellos años buscaba reflejar justamente qué sucede con nuestro decoro, nuestra corporalidad travesti trans, y ahí justamente
se lograba ver, ¿no? Cómo un varón puede ir corriendo por la avenida Bicentenario, por ejemplo, sin remera y nadie le va a decir nada. Ahora, una travesti que lleva un escote, inmediatamente ya es detenida, ya inmediatamente aparece el prejuicio que está trabajando de prostitución o está, en algún momento decían que nosotros salíamos a provocar a los señores. Bueno, tantas cosas se ha dicho de nosotras. Y poco se dice de las realidades que vivimos, ¿no? De lo que padecemos, de las situaciones todavía de brechas de desigualdad que hay hacia nuestra comunidad para el acceso pleno a todos los derechos. Y más hoy, en este momento donde vivimos un momento de amenaza en nuestras vidas por los discursos de odio, la amplificación de parte del gobierno nacional, señalando al colectivo LGBT como enemigo, señalando a las mujeres como enemigos, acrecenta mucho más las amenazas. No es casual que el observatorio LGBT a nivel nacional ha denunciado que ha aumentado, ha duplicado los casos de discriminación, de violencia y de muerte hacia el colectivo LGBT en este último tiempo. Una de las cosas que me sorprende mucho y lamento mucho con respecto a todos los hombres y mujeres trans es que las denuncias por violencia que le hacen muchas veces desde su misma pareja, su mismo entorno, es como una pelea de puto, pelea de torta, pelea y nada más. Y hablando con mujeres trans que conozco, muchas me contaban, es más, recuerdo a una que me decía que era de Ledesma y me contaba que su pareja, ella tenía un hombre con el que tenía sexo y después de terminar de tener sexo, la hacía cagar porque ella lo llevaba a eso. Porque eso estaba mal, porque sos un hombre, no sos sos un hombre y me saco el gusto, pero estoy pecando por tu culpa. Y era una cosa, la hace terapia obviamente, pero lamentablemente ella me decía, ella vivía esta situación porque había normalizado a la violencia y estaba tomando este rol que había vivido desde su infancia con una madre también violentada, abusada, y era como lo más cercano a ser mujer, hasta que en un momento dijo, no, che, me están haciendo cagar en serio y puedo terminar muerto. Sí, de hecho, muchos de los casos que hoy están de causas de muerte por transfemicidio, travesticidio en la justicia, en Salta, pero también a nivel nacional, podemos identificar que muchas de estas compañeras travestis trans murieron víctimas de esas muertes, ¿no? De donde el motor era la violencia de género. Nosotras nos cuesta mucho poder denunciar, llegar a hacer la denuncia para que se nos tenga en cuenta, se nos considere como una persona que puede padecer situación de violencia. Antes se nos decían los policías, vos te lo merecés, ¿no? Te merecés los golpes, entonces no querían tomarnos la denuncia. La violencia de género, esto que vos mencionabas, ¿no? Lo que ha conocido es algo que se ha aprendido. Entonces, yo estoy convencida que romper con esos círculos de violencia es a través de educación, es a través de hablar. Una persona puede desaprender esa conducta, ¿no? Porque las personas LGBT no somos ajenas de la violencia. También podemos reproducir violencia como lo pueden reproducir los niños, los abuelos. Es decir, la violencia no tiene que ver con la identidad. Sino tiene que ver cómo nos atraviesa socialmente y cómo la violencia socava mucho los cuerpos de las mujeres y las disidencias sexuales. Acá, claramente en Salta pudimos acompañar, por ejemplo, el caso de Mirna Antonella Di Marzo, una compañera de Güemes, que es asesinada, ¿no? Afuera del boliche por un varón que había tenido un acercamiento afectivo dentro del espacio bailable y después la termina asesinando. Entonces, así también hay otras personas que han logrado hablar sobre esa violencia, ¿no? Y poder demostrar también en la justicia y con estos procesos judiciales cómo opera la violencia de género en las personas travestis y trans. Falta un montón. Nosotras ahora estamos acompañando a Fernanda Aria. Fernanda Aria es una compañera que detienen en noviembre del año pasado, el 26 de noviembre, en Rosario de Lerma. La llevan detenida
a la comisaría número 2, en donde ella muere dentro de esa comisaría y las actas dicen, bueno, se suicidó. Cuando comenzamos a investigar un poco más, que ahora están justamente, está en investigación esta causa, nosotras reclamamos que esa carátula de suicidio es muchas veces lo que se ha utilizado para decir, ay, se suicidó la travesti y nadie investiga nada. Nosotras decimos, no, acá hubo el Estado, particularmente la fuerza de policial involucrada en el operativo, qué sucedió, por qué el acta del médico dice que murió ahí, la de la policía dice que no, que murió en el hospital. La comisaría segunda está en la misma cuadra del hospital, está al lado del hospital de Rosario de Lerma. Y queremos que se investigue al comisario, a los oficiales que estuvieron presentes, porque ella se la detiene a las 8 de la noche, a las 6, 7 de la tarde, 3 horas después muere. Entonces, ¿cómo es esto? Queremos que se investigue, bueno, y ahora estamos junto con la familia pidiendo y reclamando justicia, hicimos una marcha ahí, pero esto se suma a otras personas trans que murieron en Córdoba y también en Buenos Aires, donde involucra a la fuerza de seguridad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en este contexto desfavorable, de discurso de odio, donde aumenta la pobreza y socava al colectivo LGBT, más precisamente a las travestis y trans que ya venían sobreviviendo, y tenemos estos antecedentes donde la fuerza policial usa muchas veces los edictos contravencionales, ¿no?, para labrar un acta contravencional, pero te golpean, te llevan detenida, te liberan 2, 3 días. Entonces, estas denuncias y violación a los derechos humanos, hoy estamos diciendo distintos colectivos que hay que seguir pidiendo justicia, como es el caso de nuestra compañera Rosario Sansone, que fue una de las amigas junto con Pelusa Liendro que iniciaron la marcha del orgullo acá en Salta por el año 2003. Pelusa la asesinan en el 2006 y a Rosario Sansone en el 2024. ¿No? La incendian en su vivienda y lo primero que sale es murió incendiada por producto de un accidente. Las investigaciones avanzaron, hay una persona que ya está imputada, donde se pudo determinar a través de las distintas fuentes, ¿no?, de investigación, que formó parte, o sea, que fue causado esa muerte, ese travesticidio. Nosotras, las personas travestis y trans, reclamamos nuestros derechos, pero también reclamamos que merecemos vivir con respeto, en democracia, ser felices y ser protegidas, no asesinadas. Totalmente. Y que nadie investigue, ¿no? Que la policía sea la que las proteja, no quienes la piden. Me acuerdo hace un año, casi 2 años, que hablé con Cielo, una travesti de Tucumán, y justamente yo había charlado 2010. Y ella me dijo, ustedes los putos tienen la posibilidad de hoy estar luchando un nuevo derecho, poder casarse. Dice, yo lo que estoy buscando es que me digan que soy una persona, porque primero me tienen que validar porque no me validan, y ella se sentía como muy mal, pero no ella sola, ella era una cuestión más de empatía, porque su situación era privilegiada en cierta forma, pero sabía que había otras chicas que no lo eran. Y hace 2 años volví a hablar con ella y avanzaron las cosas, pero no como ella esperaba, porque siguen manteniendo esta misma cabeza y te vas yendo más a los pueblos y es como mucho más complejo el tema, porque siguen con estos estereotipos, ¿no? La travesti sirve para esto nada más. Y la verdad que, como recién lo acabo de explicar, hay mucho más. Primero que nada, una persona y tenés todos los derechos que tenemos cualquiera de nosotros. Así es, pero aún esos derechos siguen siendo hoy una contienda porque las personas travestis y trans aún no accedemos a los empleos formales, por más que exista una normativa que hable del cupo laboral trans, no accedemos aún a las viviendas, los formularios y requisitos siguen siendo binarios, no se tienen en consideración las expulsiones de los hogares de las personas travestis y trans. Ese tema me gustaría que lo desarrolles. Recuerdo el caso de una mujer trans de Córdoba que se escapa a los 15 años. Su papá policía la vivía golpeando porque
vos te haces hombre con golpes, ¿no? Obviamente. Y en Buenos Aires terminó cayendo, la recibió una chica trans y se fue moviendo en esto. Terminó la ruta, prostituyéndose, entró a la noche, la obligaban a consumir drogas y obviamente que su vida fue viniéndose abajo. La única venganza que tuvo fue llegar como mujer a un desfile policial donde se pudo vengar, según ella, de su papá, pero lamentaba mucho. ¿Por qué? Porque tenés 13, 14 años, 15 años, te expulsan de tu casa y no siempre vas a caer con alguien. Puede ser que sí te cuiden, pero te van a cuidar no como mamá y papá. Tenés que pagar, además. Y quizás caes en la casa de una travesti que ha mamado algo que no significa que sea bueno. Quizás no le hace daño, pero le enseña lo mismo que saben. Pero vos necesitas una contención, alguien que te cuide, que te indique que sos más que un objeto sexual. Porque ni siquiera sos un sujeto. Te hacen creer que sos un objeto. Y siempre me preguntaba, ¿cómo hace una mujer, cómo hace una persona que es expulsada de su hogar para sobrevivir y fortalecerse, ¿no? Porque a la larga debe tener 1500 cosas en la cabeza. No es lo que te ocurrió a vos, pero debe haber ocurrido sí a muchas otras. Sí, a mí me expulsaron en 3 momentos de mi hogar y eso tiene que ver con la falta de información que había en su momento a la familia, a los padres. Y bueno, y es traumático y es doloroso y encontrar ahí dónde dormir, qué comer. Bueno, creo que ahí las travestis logramos armar comunidad, logramos tejer, hilar otro tipo de solidaridad para tener una forma de ternura amorosa de bancarnos entre nosotras. Pero eso no es la respuesta a los problemas estructurales que tenemos. Cuando te expulsan de tu hogar a temprana edad, interrumpí tus estudios. Lo que te queda es la calle, pero porque históricamente el lugar que nos ha asignado la sociedad ha sido la calle. Entonces, se fue rompiendo de a poco esos paradigmas a partir de otras experiencias, ¿no? Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, otras realidades, vemos más familias y padres, niñeces trans, hay un espacio de abrazo ahí. Creo que la ESI ayudó un montón para hablar estos temas, creo que todavía falta muchísimo en muchas localidades, pero que sin embargo a lo largo de estos años han permitido que en muchas localidades, por ejemplo Cafayate, Orán, Tartagal, en el sur de la provincia, se realicen las primeras marchas del orgullo, comiencen a movilizarse, es decir, hay otra experiencia. ¿Existe eso? ¿No? Porque nosotras hemos venido de una época, de una generación donde la represión, donde el golpe en la familia, donde el golpe en la escuela, donde lo único que te quedaba era justamente ese espacio donde te dejaban a los márgenes de cualquier tipo de ciudadanía, entonces no había espacio para otra cosa. Hoy tenemos trincheras de resistencia en muchos lugares, experiencias de activismo de organización, experiencias de familia acompañando a sus hijos, ya no expulsando. No quiere decir que esto acabó, ¿no? Sino que hay otro camino posible porque otro mundo debe ser posible para nuestras vidas. Y ese mundo es con derecho y es con democracia. No es con fascismo, no es con represión, es todo lo contrario. Es generando un espacio para que nosotras podamos realmente tener la promoción de los derechos, las herramientas que no tuvimos. Acá en Salta, en la provincia, no existe un espacio como la Casa de la Diversidad, o la casa para las personas travestis y trans, o la casita trans como existe en Córdoba, como existe en Tucumán, como existe en Salta, donde el Estado, ¿no?, fomenta a través de recursos concretos para que
muchas de las compañeras y compañeros trans puedan tener un espacio. Hoy lo único que tenemos es un espacio que garantizamos las personas activistas y trans. Estamos desde MTA todos los jueves en Alvarado 551, desde las 6 a 8 de la noche. Es un espacio de la universidad. Ya este es 12 años que venimos sosteniendo un espacio de taller, de acompañamiento, un espacio de contención de personas trans para personas trans. Acompañarnos para nosotras es muy importante. En este mes de abril, donde se dieron de baja el programa de ayuda social, que en algún momento ha logrado contener a muchas de nuestro colectivo, hoy muchas compañeras han dejado de cobrar, estamos haciendo reclamo. Entonces necesitamos que nuestra sociedad no mire para el otro lado frente a lo que está pasando en nuestro colectivo y sienta allí una empatía para acompañar los reclamos sociales que venimos llevando adelante, porque es sumamente importante. Las vidas trans importan, las vidas trans tienen que tener un valor no solo para nuestra sociedad, sino también para esta democracia. ¿Y cómo puede vivir una mujer trans en una situación? Una mujer trans que ejerció la prostitución a una determinada edad, cuando ya no puede ejercer, ¿cómo es su vida? ¿Qué pasa si se enferma? Porque para poder trabajar tiene que estar sana. ¿Qué pasa con los remedios? ¿Qué pasa con su salud? ¿Qué pasa con su vida? Bueno, muchas compañeras travestis y trans adultas mayores hoy ya no están. La expectativa de vida de una persona travesti trans sigue siendo de 35, 38, 40 años. De hecho, hoy, por ejemplo, se cumple el aniversario de Gala Chow, que era una compañera peluquera, actriz, comediante, y murió re joven, 35 años. Entonces nosotras venimos diciendo, che, ¿qué pasa que no llegamos a grande, a viejas? Y son muy poquitas las sobrevivientes, y las que son sobrevivientes aún no reciben el resguardo y la protección por tener una vejez digna, ¿no? Y por eso venimos reclamando el tema de una ley de reparación, porque deben reparar tanto daño a nuestro colectivo, a nuestras corporalidades travestis y trans, e indemnizar a aquellas compañeras trans adultas, que son muy poquitas. Acá en Salta yo te podría decir, son muy pocas las que han logrado sobrevivir a la prostitución, las que han logrado sobrevivir a su familia, a la sociedad que las expulsó. Entonces, reparar es sumamente importante a ese grupo de compañeras y compañeros. Nosotras hoy venimos reclamando en temas de salud, porque no hay tratamientos hormonales, no hay fármacos dentro de la salud pública, se desfinanció, como también no hay preservativos. Vos sabés los escasos recursos que hay en torno a los profiláticos y las campañas que se tienen que hacer, que sean campañas efectivas para nuestra población. Hoy nosotras decimos y denunciamos que hay falta de preservativo, falta de reactivo para el tema de los análisis, ¿no?, de CD4, los análisis de carga viral, como también faltas de hormonas para los tratamientos hormonales de masculinidades trans como feminidades trans. Esto lleva a que si nosotras comenzamos a sumar qué pasa en la educación, qué pasa en la salud, qué pasa en la vivienda, qué pasa en el trabajo, y vemos que hay una cadena estructural de violencia que nos atraviesa en nuestras vidas. Hoy un chico adolescente, una chica de una escuela primaria o que está terminando la primaria o la secundaria, que atraviesa bullying por su identidad o por su orientación o por ser parte del colectivo LGBT o por descubrirse en un mundo que no está encontrando allí una apertura, encuentra discriminación, encuentra bullying, y lo que estamos teniendo es justamente que hoy no hay un abordaje en las escuelas. Entonces a nosotras nos está llegando a nuestro espacio mamás preocupadas, cómo abordar esto en la escuela, cuando se sacó la ESI, con quién pueden hablar. A mí lo que me preocupa, perdón que te corte, es el tema de con el bullying y con todo esto, y a veces hasta con la falta de contención. Lamentablemente acá en Salta tenemos mucho suicidio, ¿no? Sí, es un aumento en el último tiempo de suicidios de adolescentes, sí. La verdad que nosotros siempre lo hemos trabajado con la gente del Ministerio Pupilar como guía para más que nada poder advertir y prevenir, y que los que estamos alrededor podamos acompañar y detectar, ¿no?, si alguien está. Pero ¿qué pasa con
con una mujer trans, un hombre trans, o un adolescente. Más todavía teniendo en cuenta, porque hay un movimiento desde hace un tiempo que ustedes quieren que todos seamos travestis. Porque es como que quiero que mi hijo sea travesti y que la ESI lleva eso. ¿Es así? No es así. Esos son, bueno, Ataque. son ataques, pero también están dentro de los mitos, ¿no? Hay un montón de prejuicios que se tiene hacia la ley de educación sexual integral y hay un prejuicio donde se dice que imponemos la identidad de género y eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque nacemos en un mundo que está en su sistema y en su configuración heterosexual, binario. Todo se digitaliza de esa manera. Cualquier persona que sale un poquito de esos parámetros, inmediatamente es disciplinado, es golpeado, es discriminado. Entonces, la ESI viene a proteger justamente a las niñeces y a las adolescencias, no solo con su identidad de género, sino también para poder hacer una planificación responsable sobre la paternidad, la maternidad, a cómo prevenir enfermedades, a cómo hablar de la salud sexual y reproductiva, a cómo pensar en los derechos sexuales, a cómo pensar la prevención en relación al abuso sexual infantil, ¿no? ¿Qué pasa con los cuerpos? Entonces, es mucho más grande que solamente esa narrativa que busca justamente de legitimar nuestras leyes. Uh-huh. Hace un tiempo me acuerdo que estaba al aire, porque estaban amigas mías ahí, con Juegos de Reina, y era, ¿por qué no todas las travestis son así? Y a veces como que digo yo, me recordaba esos comentarios de la época donde el único momento que se permitía a la travesti era en el corso con los Caballeros de la Noche. Era el único momento donde se permitía que el papá y la mamá permite al niño un contacto con una travesti. Hoy la verdad que es la misma que compra el pan al lado mío, que una vecina más y punto, ¿no? Pero hay algunas personas que todavía tienen esto, que es como, si no sos show, si no me haces reír ni me das algo de brillo, no te quiero. Sí, bueno, yo creo que eso durante mucho tiempo fue como quiero la foto por sus plumas, por su vestuario, en el carnaval, en los cursos, pero pasado el carnaval y los cursos, no nos preguntamos dónde están esas chicas, cuál es su vida, dónde se están comiendo, es decir, pasó ese momento y después como que ya no nos importa. Perdóname, acabo de flashear con algo y con lo que vos estás diciendo me recuerda me importa el peregrino que llega al milagro. Después del 15 ya no me importa. Sí, bueno, no importa si come, si el agua se lo lleva el río, nada. Bueno, es como, para este show sí. Claro, pero sucede también con un montón de hombres que nos señalan, que nos escupen, nos dicen qué asco, que esto, que el otro, y son los primeros, ¿no?, que después van a buscarnos para tener algo con nosotras. Es decir, la doble moral y la hipocresía en Salta está a la orden del día. Entonces, me parece que hay que dejar de señalar tanto para afuera y comenzar a pensar, ¿no?, qué está sucediendo en nuestra sociedad con aquellas personas que dejamos de lado, que excluimos y que muchas veces no ponen ningún tipo de valor a esas vidas, ¿no? Y nosotras lo que decimos es, vamos a seguir luchando por nuestros derechos, por nuestras vidas, por nuestra sociedad. Somos ciudadanas, que no se nos tiene que leer por lo que tenemos en la entrepierna o cuál es nuestra relación o con quién nos vinculamos afectiva o sexualmente. Uh-huh. Tiene que ver como persona, ¿no? Sí, como ciudadana. Dejar de estar... Me recuerdo una compañera de trabajo que un día me dice, ¿por qué una mujer trans está de novio con una mujer? ¿Por qué es puto? No, no es puto. Me dice, pero es como... No, no es como yo, somos distintos. Me dice, pero es que no tenés que entender. Quienes tenemos que entender nuestra vida somos nosotros, y en este caso, la tuya la tenés que entender vos. ¿Me aceptás como persona? ¿Me querés o no? ¿Me odias o no? Una situación. Yo no necesito entender al otro para quererlo. Siento un afecto, o no. Pero no hay que estar... Es como que a veces quieren encasillarte y ponerte en una cajita. Porque hay casos actuales donde hay hombres trans que están embarazados.
¿Y por qué te embarazas si querés ser hombre? ¿Qué te importa? ¿Y qué va a pasar con el chico? Y lo querrán. ¿Por qué necesita cada persona trans explicar cada acto de su vida que los heteros no se den cuenta? Que jamás se explican. Bueno, yo lo que creo es que ahí se fueron cayendo y derribando muchos de estos mitos en torno a la familia. No existe la familia, la mamá, el papá y los dos hijos de una manera El golden retriever, estándar. el labrador y todo eso. Exacto, porque lo que sucede es que hemos visto que las familias son disfuncionales, que podemos construir otro tipo de familia de por fuera de la que nos mostraron, y eso se vino y se ve reflejado ya a finales de los años 80 con la ley de divorcio, que fue un escándalo para la sociedad salteña, también para la sociedad argentina. Nosotras fuimos de alguna manera configurando otras formas de construir familia, de vincularnos afectiva y amorosamente. Entonces, una persona de un mismo sexo puede amar, puede convivir, puede construir una familia, por supuesto que sí, y no sucede absolutamente nada. Lo que pasa es que muchas veces está el ojo del prejuicio y el estigma hacia el otro, ¿no? Señalar al vecino, a la vecina, cómo construye, ¿no? O esto, ¿por qué un varón trans decide ser un varón trans y después se va a quedar embarazado? ¿Y por qué no? Si puede. ¿Por qué no? Digamos, ¿no? Entonces, me parece que es momento de pensarnos en esa entera diversidad en lo que somos como personas, ¿no? Y cómo construimos cada una mismidad misma, y a partir de ahí lograr entender que aquellas personas que construyen una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer merecen ser felices, merecen ser respetadas, merecen vivir con derecho y sobre todo merecen vivir. No sobrevivir. No sobrevivir. Valoro mucho el avance también que hay en la sociedad de Salta. Recuerdo 15 años atrás leer en el diario el caso de una mujer trans que apareció muerta en una piscina en San Lorenzo, y toda la nota fue el hombre disfrazado de mujer, tirado, muerto. O sea, no importaba quién había matado, qué es lo que había ocurrido. Lo único importante era el hombre disfrazado de mujer. Pía, la verdad que muchas gracias por tu tiempo. Sé que tenemos una reunión virtual con tu compañera. Espero que se pueda resolver esto. Muchas gracias. Antes de despedirte, primero recordarte que acá las puertas de Atasa siempre están abiertas para todo el trabajo que ustedes estén haciendo del movimiento travesti argentino y de Salta sobre todo. Y recordar cómo pueden hacer aquellas personas trans, aquellas travestis, si necesitan ayuda, si yo tengo un hijo o una hija que considera que es trans, ¿me puedo acercar para hablar con ustedes? Por supuesto que sí. Nosotras estamos todos los jueves en Alvarado 551, en el Centro Cultural Holbert Martínez Borelli de la Universidad Nacional de Salta, los jueves de 18 a 20 en la Sala C. Acércate, ahí estamos para recibir información, para conversar, para charlar, dudas. Siempre están viniendo familias que se acercan por ahí preocupadas cómo acompañar a sus hijos, o directamente han venido personas trans que están en proceso y no saben cómo hablar con sus padres. Vivimos en un mundo todavía muy difícil para nosotras y nosotres. Creemos que es muy importante generar redes, cuidados, cuidarnos entre todos, que circule la información en donde estamos, y bueno, los esperamos ahí. Muchísimas gracias, Pía, que tengas gracias una muy buena noche. Por favor, gracias.